Preguntas de temario general. Derecho constitucional. Preguntas sobre la Constitución Española de 1978. Según el título preliminar de la Constitución Española, se define el Estado como social y democrático de derecho. ¿De quién emanan los poderes del Estado? Del pueblo español. ¿Cuál es la forma política del Estado español? Una monarquía parlamentaria. ¿Cuáles son las lenguas oficiales del Estado español? El castellano. El artículo 6 de la Constitución nos indica que los partidos políticos son instrumento fundamental para la participación política. Según la Constitución la capital del Estado es la Villa de Madrid. Esto viene descrito en el artículo 5. Todos los españoles, con respecto al idioma oficial del Estado, tienen el deber de conocerlo y el derecho de usarlo. Según el artículo 1 de la Constitución, los poderes del Estado emanan de el pueblo español. En el artículo 3 de la Constitución nos indican que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. La capital del Estado es la Villa de Madrid. Una de las siguientes afirmaciones relativa a los sindicatos y asociaciones empresariales, regulados en el artículo 7, no es correcta. La no correcta es que su estructura interna debe ser jerárquica. Correcta: estructura y funcionamiento interno democrático y creación libre dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Según el artículo 8 de la Constitución, las bases de la organización militar, conforme a los principios constitucionales, se regulan por ley orgánica, conforme al mandato constitucional. En el artículo 4 de la Constitución encontramos que la bandera de España está formada por 3 franjas, roja, amarilla y roja, horizontalmente colocadas, siendo la amarilla de doble anchura a cada una de las rojas. Según el artículo 9 de la Constitución española, a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico están sujetos tanto los ciudadanos como los poderes públicos. Vemos también el artículo 2 que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. Según el artículo 9 de la Constitución, ¿a quién corresponde promover las condiciones para que la libertad e igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas? Condiciones de libertad e igualdad. ¿A quién corresponde? A los poderes públicos. Artículo 9 señala la respuesta correcta. Dice: es posible la irretroactividad de normas restrictivas de derechos individuales no favorables. Según el artículo 6 de la Constitución, la estructura interna y el funcionamiento de los partidos políticos deberá ser democrática. En el artículo 7 vemos que los sindicatos de trabajadores contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. La soberanía nacional reside en el pueblo español.
¿Cuál de los siguientes principios no se recogen en el artículo 9.3 de la Constitución? No se recoge la solidaridad interterritorial. Se recoge la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, la legalidad y la jerarquía normativa en el artículo 9.3. Según el artículo 11 de la Constitución, ¿quién podrá ser privado de la nacionalidad española? Pues ningún español de origen podrá ser privado. Una de las siguientes materias no es regulada en el título preliminar de la Constitución española. Pues en el título preliminar se habla de los partidos políticos, de las Fuerzas Armadas y de la Casa Real, pero no se habla de las Cortes Generales. De acuerdo con el artículo 6, expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son un instrumento fundamental para la participación política. Los partidos políticos, por supuesto. ¿Qué artículos componen el título 1 de la Constitución española? Bueno, pues del artículo 10 al 55. El título 1. ¿Cuántos capítulos tiene el título 1? 5 capítulos. Según el artículo 13.3 de la Constitución española de 1978, la extradición solo se concederá en cumplimiento de un tratado o de una ley, atendiendo al principio de reciprocidad. La extradición de un tratado o una ley, el principio de reciprocidad. Según el artículo 17 de la Constitución, en la detención preventiva, ¿cuál es el plazo máximo en que el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial? 72 horas. 72 horas. De acuerdo al artículo 16 de la Constitución, ¿quién podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias? Nadie. Nadie puede ser obligado. ¿Qué confesión tendrá carácter estatal? Ninguna confesión religiosa es estatal. La ley regulará un procedimiento para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. ¿Cómo se llama eso? Habeas corpus, con H, habeas corpus. Por el artículo 18.1 de la Constitución española de 1978, se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Artículo 18. Según el artículo 18, ¿qué o quién limitará el uso de la informática? Pues la ley lo limitará para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. ¿De qué nos habla el capítulo 4 del título 1 de la Constitución española? De las garantías de las libertades y derechos fundamentales. Garantía de libertades y derechos fundamentales. Capítulo 4 del título 1. La libertad de residencia y circulación que regula la Carta Magna no podrá ser limitada por motivos políticos o ideológicos. Según el artículo 20 de la Constitución española, el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información solo podrá acordarse en virtud de una resolución judicial.
Según el artículo 29, solo podrán ejercer el derecho de petición individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su normativa específica los componentes de la Armada, los miembros del Ejército de Tierra, los integrantes de la Guardia Civil, es decir, las fuerzas de seguridad. Solo podrán ejercer el derecho de petición individualmente. De acuerdo al artículo 26, los tribunales de honor se prohíben en el ámbito de las organizaciones profesionales. Sobre el derecho a la libertad religiosa, que indica la Constitución. La garantiza. En el título 1 de la Constitución, ¿en qué capítulo y sección se ven los derechos fundamentales y las libertades públicas? En el capítulo 2, sección primera. En el título 1 de la Constitución, ¿qué artículos comprenden el capítulo 2, sección segunda, de los derechos y deberes de los ciudadanos? Pues son los artículos de 30 a 38. ¿En qué artículo de la Constitución se reconoce el derecho y el deber al trabajo? Artículo 35. Respecto al trabajo en la Constitución, los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo. Deber de trabajar. Derecho al trabajo. ¿Qué artículos comprenden la sección Derechos fundamentales y libertades públicas? Pues los artículos de 15 a 29. Derechos fundamentales y libertades públicas. ¿Qué asociaciones son ilegales dentro de la Constitución? Las que persiguen fines o utilizan medios tipificados como delito. Según el artículo 23, sobre los derechos fundamentales y las libertades públicas, los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes. En el artículo 27.1 de la Constitución española se establece que todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. Según el artículo 30 de la Constitución, los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. Derecho y deber de defender a España los españoles. De acuerdo con el artículo 31, todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos. Todos, de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. El derecho de la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, al que se refiere el artículo 37 de la Constitución española, vendrá garantizado por la ley. Según el artículo 38 de la Constitución española de 1978, se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Según lo dispuesto en el artículo 54 de la Constitución española, la institución del defensor del pueblo se regulará por una ley orgánica. En el artículo 54 de la Constitución vemos que el defensor del pueblo da cuenta de la supervisión de las actividades de la Administración a las Cortes Generales.
De acuerdo con el artículo 54, el defensor del pueblo es designado por las Cortes Generales, a las que dará cuenta. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. Tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional, las Fuerzas Armadas. O sea, las Fuerzas Armadas garantizan la soberanía e independencia de España, defienden su territorio y el ordenamiento constitucional. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución. Una ley orgánica regula las bases de la organización militar. Vamos a señalar la correcta. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Según el artículo 22 de la Constitución, las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales. Según el artículo 30, podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda. Capítulo 3, artículo 42. El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero. El artículo 35 de la Constitución española establece que todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. La Constitución española establece que es obligatoria y gratuita la enseñanza básica. Todos los españoles, salvo los miembros de las fuerzas o institutos armados o de los cuerpos sometidos a disciplina militar, tendrán en la forma y en los efectos que determine la ley el derecho de petición individual y colectiva por escrito. ¿Quién es el alto comisionado de las Cortes Generales designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en el título 1 de la Constitución española? El defensor del pueblo. El artículo 43 de la Constitución española reconoce el derecho a la protección de la salud. De acuerdo el apartado 43.3, los poderes públicos fomentarán, todas son correctas, vamos a leerlas, la educación sanitaria, la educación física, el deporte. El artículo 43 de la Constitución española está integrado dentro del capítulo 3, título 1. ¿Cómo se denomina el capítulo 3 del título 1 de la Constitución española? De los principios rectores de la política social y económica. ¿Qué clase de normativa regulará la institución del defensor del pueblo,
según el artículo 53 de la Constitución española, una ley orgánica. ¿Cómo se titula el capítulo 4 del título 1 de la Constitución española? De las garantías y de las libertades y derechos fundamentales. Según el artículo 53 de la Constitución española, los derechos y libertades reconocidos en el capítulo 2 del título 1 vinculan a todos los poderes públicos. De acuerdo con lo establecido en el segundo apartado del artículo 53, cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la sección primera del capítulo 2, ante los tribunales ordinarios y ante el Tribunal Constitucional. De acuerdo con el artículo 53.2 de la Constitución, cualquier ciudadano puede recabar la tutela de derechos y libertades a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. ¿A cuál de los siguientes derechos le sería de aplicación esta previsión? Al derecho a la huelga. El procedimiento por el cual cualquier ciudadano puede recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 de la sección primera del capítulo 2 está basado en los principios de preferencia y sumariedad. El defensor del pueblo, según el artículo 54, para la defensa de los derechos comprendidos en el título 1, podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre determinadas materias mediante una ley de bases. El derecho a la huelga de los trabajadores podrá suspenderse cuando se declare el estado de excepción o de sitio. El derecho del detenido a ser informado inmediatamente, así como su derecho a tener abogado, podrá suspenderse cuando se declare el estado de sitio. El derecho de asociación no podrá suspenderse en ningún caso. Para suspender los derechos fundamentales de forma individual se necesita intervención judicial. De acuerdo al artículo 55 de la Constitución española, ¿cuál de los siguientes derechos podrá ser suspendido cuando se acuerde la declaración del estado de excepción? El derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo.